Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos con los videos de aprendizaje. Para esta ocasión trataré de explicar algunos conceptos que se derivan de la palabra tentli, labios. Algunos las entendemos de manera metafórica en el habla natural. Por ejemplo, nimotencua la usamos cuando nos mordemos la boca o los labios. Tenilpia nos referimos a cuando amarramos la boca de un costal o cuando tapamos y amarramos la boca de un canasto, de un chiquihuit. Tenayoquiza, cuando la persona le sale mucha saliva de la boca. Tempaspaloa, cuando una persona se lame los labios por antojo. Tenesquistoc, cuando la persona le está saliendo sangre de la boca. Tempalewia, eh, cuando una persona ayuda a otra tercera con palabras o argumentando la defensoría. Tensacua, cerrar la boca. Eh, es una frase que usamos para decirle a una persona que cierre su boca. Shmotensacua, cierra tu boca. O a veces también la usamos cuando dejamos a una persona sola en la casa y le decimos Shkualimotensakua, o sea que cierre bien la boca de la casa para que para que esté seguro. Tempoloa, olvidar de lo que se estaba hablando o perder la continuidad de lo que se estaba contando, de lo que se estaba hablando. Tencamachaloa es abrir exageradamente la boca. Tencamachal es para referirnos a la persona que no deja de hablar y por lo tanto no nos permite hablar con otras personas. Tencamachal. Tempoyek, boca salada. Esto de tempoyek lo usamos para nombrar un tipo de tortilla que es a base de manteca y sal. Entonces de ahí lo que sobresale es lo salado. Entonces le decimos tempoyek porque de cierta manera también nos le da un sabor salado a nuestros labios. Tensilos o tensiloa la usamos para decir que una persona no puede salir inmediatamente al aire libre después de comer porque se le puede ir la boca de lado. Timotensilos tan tiquiza, se te va a ir la boca de lado si sales. Tentastamachiwa es arremedar a lo dicho por otra persona. Tenzopec es boca dulce. Tenayot, cuando la persona saca mucha saliva o mucha baba de la boca. Tenayot. Tentiláhuac, la usamos para referirnos a la persona que tiene labios muy gruesos. Tenquezoma, morderse la boca o morderse los labios. Tencocoyac, cuando la persona se enchila por ingerir picante. Tenamic es literal encontrarse los labios. Lo entendemos como besarse. Tempitzoa es besar. Estas dos palabras son equivalentes. Una es que es tenamic, cuando se encuentran los labios, o tempitzo, que deriva de shpipitzo. Shpipitzo quiere decir chupa algo. Cuando chupamos los huesos para extraerles el tuétano, simplemente decimos shkinpipitzo pipitzo inomit, chupa el huesito. Eh, Tenihtowa es criticar con la boca. Tenihtowa. Tensayana es cuando nos rompemos el labio de manera, vaya, que resalta la vista.
O cuando el costal se le rompe la boca, o una bolsa de plástico. Entonces decimos Nictensayana como Tensayan. Tencol es boca curva. Algo parecido a la hoz que usamos allá para cortar la punta de las milpas. Así le decimos Tencol. Tentapachiptoc, que tiene la boca tapada. Puede ser un canasto, una cubeta o una persona cuando la boca la tiene en toda su extensión tapada. Entonces decimos Tentapachiptoc. Tencholopi es para referirse a cuando una persona es chismoso o chismosa. Tenzohyak cuando el aliento es desagradable de la persona. Tenismati es cuando le tenemos asco a la boca de otra persona. Supongamos que mordió un taco y nos invitan, entonces como que hacemos, exageramos con las expresiones en la cara, dando a entender que le tenemos asco a la boca de la otra persona. Tenkekep es cuando la persona habla de manera incoherente. Ahorita dice una cosa y al rato que está con otra persona le dice otra cosa. Entonces su habla no es coherente, voltea las cosas. Entonces le decimos tenkekep. Tencuita es cuando la persona habla puras groserías. Como comentario final, cuando las herramientas de campo que son la pala, la piocha, el asadón, el machete, por el uso se les pierden filo, entonces decimos que motenquepac, que sus labios o su boca se le volteó por el mismo corte o por el uso, motenquepac. Y entonces para darle filo simplemente decimos nictentihtoc, o sea que le estoy dando, le estoy haciendo la boca, nictentihtoc. Eh, Como vemos, algunas se entienden de manera metafórica y en el análisis de la toponimia adquieren otro sentido, pero eso será tema de análisis en otro video. Agradezco su atención y me gustaría que le dieran like al video, compartan y los invito a suscribirse a mi canal en YouTube. Y bueno, muchas gracias. Tasojkamatik.